Muy buenos días para todos, mi nombre es Margie del grupo Oración Guerreros y me complace acompañarlos en estos 5 minutos con el Evangelio. La palabra del día de hoy la encontramos en Juan capítulo 6 versículos del 60 al 69. Después de oírlo, muchos de sus discípulos decían: «Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?». Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿Esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes no creían y quiénes lo iban a entregar, y agregó: «Por eso les he dicho que nada puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: «¿También ustedes quieren irse?». Simón Pedro le respondió: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para entender esta parte del Evangelio tenemos que irnos un poquito atrás y saber qué era lo que estaba hablando el Señor. El Señor les estaba dando el sermón en el que decía: «Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida, y mi sangre la verdadera bebida». A esta parte es lo que se refieren los apóstoles cuando decían que tenía un lenguaje muy fuerte, porque ellos lastimosamente no tenían la capacidad, no tenían lo bueno que tenemos nosotros hoy en día, y es entender o ver la imagen completa, ver que el Señor se refería a que iba a morir por nosotros, a que iba a resucitar, y a qué se refería con que Él era el cuerpo y la sangre. Ellos no entendían eso, ellos no lo veían, nosotros actualmente sí. Entonces eso para ellos era un lenguaje un poco brusco, un poco grotesco, que el Señor hablara de eso y que el Señor hablara como con tanta fuerza, como con tanta ímpetu acerca de ello. Y muchos quisieron, muchos se alejaron, muchos tuvieron miedo porque no entendían lo que el Señor decía. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, se alejaron por miedo, por no saber, porque les parecía muy diferente a lo que ellos creían. Y el Señor por eso dice que el Padre, que nadie se acerca a Él sin que el Padre lo permita. Y yo quiero que tomando esta lectura del día de hoy lo pongamos a la actualidad, lo pongamos hacia nosotros. Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué nos suceden ciertas cosas, por qué nos pasan esas cosas, y tenemos que tener presente esto que el Señor hoy nos está diciendo, y es que nada sucede sin que el Padre lo permita, y que nosotros hoy tenemos algo maravilloso, y es que tenemos la imagen completa. Ya vimos todo lo que el Señor hizo por nosotros, vimos su muerte, vimos su vida, vimos su resurrección. No como los apóstoles lo tenían, que sabían que sucedían pero no lo entendían. El Señor se los decía, les decía: voy a morir, yo voy a ser cuerpo y sangre, pero ellos no lograban entender. Nosotros sí, tenemos la imagen completa, y el Señor nos está mostrando además que eso es lo que Dios quiere, que nada sucede sin que Dios lo permita. ¿Y por qué quiero hablar de este tema? Porque quiero tocar algo en específico, y son los problemas. Muchas veces nosotros como católicos, o bueno, todas las personas como tal, nos enfrentamos a ciertos problemas, a muchos problemas. Y quiero que ojalá podamos llegar a tener la capacidad de enfrentarlos realmente. ¿Por qué? Porque entendemos que el camino hacia el Señor no es un camino fácil, y Él nos lo está mostrando en esta palabra. Nos lo muestra con aquellos que se alejaron solo por escuchar la forma en la que Él hablaba, por no entenderlo. Y es lo que nos sucede a nosotros. Muchas veces no entendemos lo que el Señor nos quiere decir, lo que el Señor nos quiere mostrar y la enseñanza que nos quiere dejar. Por esto mismo debemos decidir si vamos a ser como las personas que lo seguían, que al ver que no entendían lo que Él quería decirles, se alejaron, se fueron y dejaron de seguirlo, o vamos a ser como los apóstoles, que así, sin importar que no le entendían
tal vez lo que él quería decirles en su momento, entendieron y dijeron que él era el Hijo de Dios y que eso era suficiente para él, para ellos, que ellos habían notado que él era el Santo de Dios y que por eso se iban a quedar con él. Es nuestra decisión. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros muchas veces tenemos problemas y no los entendemos. Tenemos que entender que el camino a Dios no es un camino fácil y esto se muestra a través de toda la Biblia. Cualquier historia bíblica que nosotros conozcamos o cualquier historia bíblica que nosotros veamos nos enseña que el camino a Dios no es fácil, que el camino a Dios siempre tiene problemas. Pero esto tenemos que verlo como positivo porque tenemos que asimilar que cada tristeza aquí en la tierra, que cada dolor, que cada cosa difícil que vivamos va a ser una alegría allá arriba en el cielo, una alegría con Dios, una alegría del Señor. Tenemos que centrarnos en eso para poder mirar así las cosas. No sé si ustedes conozcan la historia de Jeremías o bueno, hay una frase muy bonita que el Señor dice a Jeremías o que habla a Jeremías y se encuentra en Jeremías 29:11 y dice así: los planes que tengo para ti son planes para prosperarte, no para dañarte, planes para darte esperanza y un futuro. Así son todos los planes que tiene el Señor para nosotros, solo que muchas veces nos centramos tanto en el problema que realmente no hacemos lo correcto, que es pedir oración, pedir Espíritu Santo por medio de nuestra oración para que el Señor nos enseñe a ver qué es lo que nos trae ese problema para nosotros. Nos fijamos tanto en el problema que no miramos el resto. El problema ya está, lastimosamente no podemos hacer así y que el problema desaparezca. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprovechar al máximo, aprender de Él y entender que todo lo que Dios hace con nosotros lo hace por amor. Muchos conocemos la historia también de José, el de la túnica de colores. Y eso también lo vemos cuando está contando su historia. Él se lo dice a sus hermanos en Génesis 50:20. Dice: ustedes pensaron dañarme, pero Dios lo pensó para bien. Los hermanos de José no creo que lo hayan echado al pozo o lo hayan vendido pensando que iba a ser lo mejor para él, pero Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, allá donde Él está, que lo sabe todo, sabía que todo eso iba a ser para bien y que todo eso iba a ser de José una persona más fuerte, una persona más grande en el amor del Señor. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, mirar los problemas así como el Señor nos está dando la capacidad de mostrarlo, aprovechar que nosotros ya tenemos la imagen completa, que no estamos como los apóstoles antiguamente que no entendían la mayoría de cosas. Dios nos da a nosotros esa facilidad y debemos aprovecharla para así entender que Dios ante nosotros quiere lo mejor, que no lo veamos a Él como un lenguaje un poco brusco, sino que veamos más bien que Él nos enseña con amor y que tal vez todo lo que nosotros vemos como algo malo, Él lo ve como una muestra entrañable de su amor. Entonces, la palabra del día de hoy, lo que yo quería retratar con ella era esto: la visión que tenemos nosotros del Señor, la imagen que tenemos y cómo podemos hacer para empezar a verlo de distinta forma. Muchas gracias por haberme acompañado en estos 5 minutos con el Evangelio. Espero que pues con la gracia de Dios podamos empezar a practicar un poco esto más, empecemos a ver la imagen completa y a ver que el Señor todo lo que quiere para nosotros es bueno, independientemente de cómo nosotros creamos verlo. Espero que tengan un día maravilloso y un resto de semana maravillosa. Nos despedimos diciendo: Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, no permitas que durante este día ofendamos a tu divino Hijo, y para ello danos tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guerreros, fortaleza de Dios.